asignatura, ¿no? Generales en salud, repito, que tenemos clase todos los lunes de 1 de la tarde a 1:45, ¿no? En lo que se unen un poquito los demás estudiantes, voy a aclarar algunas cosas que realmente sé que es inquietante para ustedes, como por ejemplo, no sé realmente cuándo va a ser la fecha del examen, si les van a aplazar o no. Todas esas dudas tienen que ir a su coordinación. De la misma forma, sé que muchos van a preguntar por el siguiente tema o el temario. Tampoco tenemos eh, ninguna, ningún temario oficial por parte de su coordinación. Ellos nos brindan los temas semana a semana. Entonces, con ellos, ¿no? Si ellos les van a brindar el temario o no. Y también el tema de las diapositivas, ¿no? Tengo entendido que aún no les han pasado. Ellos van a ver, supongo, estos días, la forma más precisa de pasarles las diapositivas eh, de manera uniforme, ¿no? Para que todos tengan el mismo material y sea equitativo. Entonces, yo no, o sea, yo tengo entendido que nos van a pasar próximamente, ¿no? No vamos a ser los docentes quienes van a pasar a un paralelo, a otro, de repente a otros no le pasan, etcétera. Entonces va a ser encargado la coordinación de salud hasta donde sabemos, ¿no? En cuanto a en cuanto a sus talleres, sé que han tenido el día sábado, aprovechenlo bastante, son momentos donde están afianzando conocimiento. Si bien hay muchas cosas que ustedes van a ver que van a requerir memorizar en la medicina, pero pues ustedes tienen que utilizar es el tema de oír, o sea, usar los sentidos, como habíamos visto en la anterior clase en la medicina, el empirismo. Habla mucho de eso, entonces entre ver las diapositivas, escuchar la explicación, ayuda bastante, ¿no? Entonces vamos a continuar con el segundo tema de esta semana. Ahorita les comparto mi pantalla para de una vez comenzar. Es un tema un tanto más breve que el previo y por ende no nos va a sobrar un poquito de tiempo para si al final existe alguna duda que podamos ver, ¿no? Un momentito. Ahora sí, ya tenemos 192. Bueno, entonces empezamos. Compartiremos la pantalla. Bueno, vamos a comenzar con el segundo tema de esta semana, que pues ahí tienen el nuevo formato de presentación, que es terminología médica. Y este el título. Esta segunda semana vamos a ver las generalidades de la terminología médica. Muchos de ustedes, espero que no muchos, pero muchos de ustedes se preguntarán por qué estaba este tema en lenguaje en los prefacultativos previos. Sin embargo, como ya les he mencionado, al no contar con un temario, no sabría decirles exactamente si lo van a llevar más profundo en la materia de lenguaje o no. Ya, de todas formas, los puntos generales y claves que nos han dado es lo que esta clase se va a llevar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar diciendo qué es la terminología médica. Ustedes, como mucha población en general, conoce algunos términos médicos. Más aún, si alguno de ustedes ha sufrido o sufre alguna patología, una enfermedad, o tiene un familiar, una persona cercana que tiene una enfermedad, entonces está familiarizado con algunos términos médicos, desde saber un diagnóstico con su significado en su totalidad. Algunos de ustedes saben el nombre de fármacos, que no solamente sean paracetamol. Entonces, y yo sé que muchos de ustedes también han visto ahí series médicas, porque pues, alguno de ustedes también ha debido ver las 21 temporadas de Grey's Anatomy, o yo que sé, Doctor House.
términos que son solo de la carrera que se comparten, ¿no? Además, adicional a eso, tenemos que la población actual ya alguna vez se presenta en la consulta, en la atención, con terminología médica, porque ellos ya no solo conocen, pueden averiguar. El uso de Internet es muy importante, entonces es misión de ustedes conocer toda la terminología médica para que puedan entender a la población y también nos podamos entender entre nosotros, como vamos a ver. ¿Qué es terminología médica? La definición nos indica que es un conjunto de vocablos y expresiones técnicas utilizadas en el ámbito de la medicina y ciencias de la salud. Es decir, que no solamente los médicos hablamos con terminología médica o conocemos, ¿no? Las enfermeras, el personal cercano al médico, como los técnicos radiólogos, los bioquímicos, laboratoristas, etcétera, conocen también de terminología médica y nos llegan a entender, ¿no? Cuyo objetivo es precisar y unificar, facilitar la comunicación científica entre profesionales de la salud a nivel nacional e internacional. Esto debido a que hay muchos términos y la mayoría están uniformados, ¿no? Los diferentes idiomas, como vamos a ver. ¿De qué se compone un término médico? Bueno, los términos médicos en general se van a componer de raíces griegas y latinas. Ahí vamos a recordar un poco la clase anterior, donde hemos visto la tradición grecolatina de la medicina, donde se formó las bases de la medicina, ¿no? Entonces ahí forman raíces griegas y latinas la mayoría de los términos médicos. Por ejemplo, corazón y cardio, ¿no? Su raíz latina es cardio y corazón, y pues todo lo referente a cardio se refiere al corazón. Neuro, todo lo referente a neuro se refiere a nervio. Entonces ahí, por ejemplo, el neurólogo es el especialista en todo lo que es el sistema nervioso y los nervios como tal. ¿Ya? Itis, que refiere a inflamación, haciendo hincapié en que existen sufijos y prefijos que permiten construir o ampliar el significado de palabras específicas, ¿no? Y así se va formando el lenguaje médico. También la terminología médica incluye nomenclaturas científicas estandarizadas. Estas nomenclaturas están adaptadas a instituciones internacionales para que todos podamos uniformar y así no hay ambigüedades en diagnóstico, etcétera. Claro, es el ejemplo del CIE 11 de la Organización Mundial de la Salud. El CIE, cuyas abreviaciones indican la siguiente diapositiva, creo que es precisa entre los pares, ¿no? En los profesionales de salud nos comunicamos con terminología médica y entendemos a la cabalidad. Registro uniforme de historias clínicas, investigación y docencia. Gracias a la terminología médica se puede uniformar o se puede tener se puede hablar un mismo lenguaje cuando diagnosticamos, cuando tratamos, etcétera, ¿no? Y a la vez para impartir el conocimiento. Clasificación de enfermedades y procedimientos de forma universal. Esto gracias a las nomenclaturas que existen, se puede clasificar las distintas enfermedades, ¿no? Incluso signos sintomatológicos. Y la estandarización de la formación académica y publicaciones científicas. Es muy importante que ustedes conozcan la terminología médica desde los primeros años para que a futuro entiendan todas las descripciones que van a tener otras ramas, ¿no? Y a la vez, pues ustedes o cualquier profesional o cualquier persona que quiera averiguar acerca de hallazgos en publicaciones científicas, usando terminología médica, pues uno puede encontrar de manera más adecuada, más acertada, ¿no? ¿Cuál es entonces la finalidad? Ya hemos dicho, establecer un lenguaje técnico, porque es un lenguaje técnico preciso y universal que permita la comunicación entre los profesionales de la salud, también en el área docente, también en la investigación y en realidad en los sistemas de salud. Evita ambigüedades en diagnósticos, procedimientos y tratamientos. Asegura uniformidad en registros clínicos, publicaciones científicas, clasificación de enfermedades. Por ejemplo, yo en mi trabajo soy médico pediatra, entonces recibo bastantes niñas con cuadros respiratorios, ¿no? Con resfríos.
Entonces, pues al momento de escribir el diagnóstico, ya sea de manera digital, ya sea en registros de historias clínicas, en fichas, etcétera, nos piden el diagnóstico. Entonces yo puedo poner resfriado común, puedo poner cuadro respiratorio alto sin complicación, puedo poner solamente cuadro respiratorio, etcétera, ¿no? Pero gracias a que existe, por ejemplo, el CIE-10, que se usa más, podemos uniformar el diagnóstico, es decir, lo que para mí puede ser resfriado común, que es lo mismo que cuadro respiratorio alto, sin complicación, etcétera, tiene su código, es el J00. Entonces, otro colega, cuando vea el diagnóstico con el código, va a poder entender a cabalidad lo que yo estoy diagnosticando, ¿no? Entonces, así nos da la uniformidad de registros clínicos. Y lo mismo nos sirve para las publicaciones científicas y la clasificación de las enfermedades, claro que sí. Todos los países y algunos seguros, etcétera, cuentan con bases de datos de enfermedad. Esto nos ayuda mucho en la epidemiología para sacar estadísticas. Entonces, hemos dicho comunicación precisa, claro que sí, el entendimiento entre profesionales de salud, reduce ambigüedades de diagnóstico al tener estandarizadas las diferentes enfermedades en poner algo errado porque está estandarizado, ¿no? De la misma forma, los tratamientos están estandarizados de acuerdo a la patología, la mayoría de las veces, ¿no? Un registro uniforme para sistematizar historias clínicas no solo nos sirve para comunicarnos y entendernos entre colegas, sino que nos permite sistematizar, ya sea de manera digital, ya sea en clasificación, las bastantes historias clínicas que cada día se tienen, ¿no? Y también un lenguaje común en investigación y publicaciones, y es el claro ejemplo en los buscadores. Ustedes cuando les toque ver artículos científicos van a buscar mejor usando la terminología médica. La clasificación estandarizada que va a hacer que organice enfermedades y procedimientos de manera universal, gracias igual, la clasificación, ahí está el CIE, la clasificación internacional de enfermedades que nos permite esta organización, ¿no? Apoya la educación porque sirve como herramienta pedagógica de formación para ustedes y facilitando el aprendizaje de algunas áreas, como por ejemplo la anatomía, la fisiología y la patología, que son tres de las áreas de la medicina que usa bastante terminología médica. Ustedes que ya están viendo los inicios o están empezando a llevar la anatomía de manera básica, ya han empezado o van a empezar seguramente a reconocer terminología médica, como por ejemplo céfalo, todo lo que va hacia la cabeza, caudal hacia abajo, etcétera, ¿no? Y fisiología y patología no llegan a hacer la diferencia, ya que también se usa bastante terminología médica. La universalidad del lenguaje médico es importante, ya que este lenguaje está compartido o impartido a nivel internacional, es decir, que se conoce de lo que se está hablando en este lenguaje. Permite la comunicación entre instituciones y sistemas de salud. La universalidad del lenguaje médico es muy clave para, por ejemplo, entender el, alguien está interrumpiendo, cuida, entender lo que se quiere decir sin necesidad de compartir un idioma. Por ejemplo, cardio hace referencia a lo que es corazón, ¿no? Ustedes saben corazón. Entonces, corazón en español, corazón, y en inglés es muy diferente, ¿no? Es heart. Entonces, pero en cambio, cardiología, en la especialidad que estudia el corazón, cardiología en español es cardiología y en inglés es cardiology. Entonces, hace referencia a lo mismo, gracias a la raíz latina es más similar o es similar al el término en inglés que en español, ¿no? Entonces, esa universalidad que da el lenguaje médico es único, ¿no? Y además se entiende entre todos. Favorece el avance científico gracias a que la investigación y la difusión del conocimiento se tecnología médica y compara diferentes contextos y países, esto ayudando a la epidemiología de cada país. ¿Cuál es el origen de la terminología médica? ¿No? El origen de la terminología médica, ya sea raíces, prefijos, sufijos y radicales, que ayudan a la construcción de términos médicos, cada uno vamos a desglosar enseguida, se origina principalmente en la Grecia y en la Roma antigua, ¿no? Entonces el griego y el latín, que son los idiomas
de la cuna de la medicina en la tradición grecolatina. La medicina empieza y forma las raíces de la mayoría de los términos que vamos a ver, porque ese tiempo estaba pues en avance importante la medicina. Ustedes se acuerdan que hasta ya estaban disecando animalitos, viendo qué órganos y dándole nombre. Entonces, estas lenguas clásicas se han utilizado para la construcción de términos actuales, ¿no? Científicos que se siguen usando y se han ido ampliando y en el tiempo, ¿no? Entonces, hemos llegado a desglosar qué es la raíz en la terminología médica. La raíz va a ser el núcleo del término, es decir, la palabra principal, que aporta el significado esencial de la palabra. Ahí hemos dado el ejemplo de cardio, que es corazón, y todo lo referente a corazón tiene como raíz la palabra cardi, y todo lo que es referente a nervios, sistema nervioso, es neuro, ¿no? Es por eso que el neurólogo es el encargado, ¿no? El especialista de todo el sistema nervioso, cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, la raíz de la palabra es importante. Los prefijos son aquellas palabras cortas que se van a ubicar al inicio de la palabra, modificando su significado, ya sea indicando posición, cantidad, tiempo o negación. Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, hiper es un prefijo no solo médico, pero sí se usa bastante en medicina, que significa exceso. Entonces, por ejemplo, nos está indicando una cantidad de este prefijo. Entonces, hipertensión, como ustedes se imaginarán, es la presencia de una presión excesiva, de una presión alta, etcétera. Brady es lento, ¿no? Nos está indicando igual que algo que está disminuido en velocidad, etcétera. Entonces hay, por ejemplo, la bradicardia. Entonces, uniendo lo que hemos visto, la raíz de cardio y brady, es un corazón que está latiendo más lento, ¿no? Que significa antes, o que viene a ser que viene a ser un prefijo que indica el tiempo. Por ejemplo, prediabetes, hay un término que significa una persona que tiene condiciones antes de tener diabetes, o sea que le falta un poco, pero todavía no diferencia de los prefijos final de la palabra. También nos indican cosas. ¿Qué nos puede indicar? Cuando se trata de un procedimiento, alguna condición, alguna especialidad o alguna patología. Por ejemplo, en patología tenemos el sufijo itis. ¿Qué significa? Entonces, podemos unir carditis, claro que sí, la inflamación del corazón, otitis del oído, etcétera, ¿no? Entonces, es un sufijo muy usado, el itis, porque significa inflamación. Logía viene de logos, que significa estudio. Entonces, gracias a este sufijo podemos reconocer la terminología importante de las especialidades. Por ejemplo, hemos visto ahí cardiología, neurología, etcétera, ¿no? Y hemos dicho que los sufijos también nos pueden orientar a lo que suele ser procedimientos. Entonces tenemos el término ectomía, que significa extirpar, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, el clásico es la apendicectomía, que significa la extirpación del apéndice, ¿no? Entonces, todo lo que termina en ectomía significa extirpación. Los radicales. Entonces, los radicales van a ser fragmentos o partes de las raíces griegas, es decir, no es lo mismo que una raíz, es un derivado de la raíz, ya sea griega o latina, que se va a combinar con prefijos y sufijos que van a formar términos, ¿no? Por ejemplo, ósteos de los huesos. Por ejemplo, cuando ven anatomía e inserciones van a ver, por ejemplo, osteotendinoso, ahí se está combinando hueso, tendón, ¿no? Y así se pueden combinar los dermo, que es piel. Entonces van ustedes usar este radical en diferentes combinaciones, ¿no? Como dermatitis. Bueno, entonces vamos a ver, antes, sí, aquí nos toca, antes de pasar, cómo entonces tiene que funcionar su construcción actual del pensamiento en relación a la terminología médica. Entonces, hay términos médicos y ustedes tienen que reconocer la raíz, si es un prefijo o un sufijo,
tiene que construir el significado final, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos muy usados en la medicina, porque realmente decir ejemplos clásicos no hay bastantes, pero algunos términos muy usados que les va a orientar a entender otros más, ¿no? Gastritis es el primer término. Entonces, gastros o gastro hace referencia al estómago. Entonces, a ver, vamos a recordar de qué se llama el especialista en este tipo en este órgano. Es el gastroenterólogo, porque este especialista es gastro del estómago y enteros del intestino. Entonces, es y logos de especialidad es gastroenterólogo. Itis, inflamación, ese sufijo que indica inflamación. Entonces, eh, estómago más inflamación, si hablaríamos de gastritis, hablamos de un estómago inflamado. ¿Qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no? Entonces, ya haciendo ese ejercicio mental, sabemos a qué nos referimos. ¿Qué será cardiomegalia? No, cardios, hemos dicho que es corazón. Entonces, su raíz viene de corazón y megalia o megalos significa agrandamiento, un aumento de tamaño anormal, ¿no? Entonces, si unimos juntas, sería como el aumento, corazón con aumento de tamaño y cardiomegalia significa finalmente el agrandamiento anormal del corazón, ¿no? Entonces, nosotros cuando a ustedes les digan, esta radiografía tiene cardiomegalia, entonces entienden ya, de hecho, que el corazón está aumentado de tamaño y obviamente como médicos tenemos formas de saber cuándo la relación del corazón respecto al tórax en la radiografía se ve más grande, dando un diagnóstico de una cardiomegalia y derivando a los procedimientos que continúen a ese diagnóstico, ¿no? Pero es así como se forma el pensamiento. Neumonía. Recordarán quién es el especialista en los pulmones, el neumólogo. Entonces, sí, claramente el neumólogo no solo trata estos órganos, sino trata bronquios, tráquea, etcétera, ¿no? Entonces, neumo referente a pulmón y el sufijo ia hace referencia a una condición, es decir, que a lo que se está refiriendo es que tiene como una enfermedad, es decir, como un pulmón con una enfermedad, con una condición. Cuando hablamos de neumonía, hace referencia a una infección aguda del pulmón, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Vamos a continuar con la terminología médica, con el siguiente término que es muy utilizado, ¿no? Es la hemorragia. Muchos de ustedes usan el término sin saber de dónde viene, pues ahora nos toca saber para poder utilizar, ¿no? Hemos, que es sangre, entonces todo lo referente a hemo es sangre, pues hay muchos términos médicos que tienen la raíz de hemo, ¿no? Y por ejemplo, hemoptisis, que es una especie de expectoración con sangre, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el especialista en sangre, el hematólogo, de ahí viene, ¿no? Y ragia, que significa un flujo, un derrame a gran velocidad de algo, entonces dan juntas la palabra hemorragia, que sería traducida a sangre con un flujo, un derrame constante. Entonces, ¿qué es una hemorragia? Es un sangrado profuso por la ruptura vascular, ¿no? Artrosis. Entonces, vamos a continuar con el término artrosis. Artros hace referencia a todo lo que son nuestras articulaciones, no sin especificar cuál, pero hace referencia a nuestras articulaciones. Y osis, que sería degeneración o proceso degenerativo que se puede evidenciar. Entonces, si juntamos articulación más proceso degenerativo, pues es una degeneración articular crónica, la artrosis, ¿no? Entonces, así se entiende. Dermatología. Hemos visto que dermatos refiere a todo lo que es piel, ¿no? Viene de su término piel, el dermatólogo es el especialista en piel, entonces la dermatología es el estudio de la piel, la especialidad médica que estudia la piel se llama dermatología. Y yo sé que muchos de ustedes van a querer ser dermatólogos porque es una especialidad que no ha pasado de moda, de hecho que se requiere siempre, los dermatólogos son muy requeridos. ¿No? Entonces es como de dónde viene su raíz. Vamos a seguir con algunos términos. Hipertensión. Hiper, hemos dicho que es un prefijo que indicaba cantidad, ¿no? Entonces es un exceso de ¿qué? De tensión. Tensión
hace referencia a la presión arterial. En mucha bibliografía, la presión arterial se refieren como tensión arterial, no pasa nada, se referencia a lo mismo. Entonces, el exceso de presión es la elevación de la presión arterial referida como hipertensión. Cefalea. Este término, pues no duden en usarlo cuando sientan el dolor de cabeza, porque cefalea viene de céfalo, que es cabeza, como están seguramente viendo en anato. Cefalea, céfalos es cabeza y algia es dolor. Obviamente, si unimos los dos sería cefalgia. Sin embargo, gracias a las adaptaciones, se quedó que cefalea es el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, no deben usar su término médico. Osteoporosis. Osteos es todo lo referente a huesos. Porosis, bueno, cuando estaban investigando este término, pues se han dado cuenta que hay piezas óseas o huesos que tienen la presencia de más espacio entre sí, como si tuvieran más poros. Entonces, de ahí ha venido el término de porosis, de que hay un aumento de la porosidad, por así decirlo, pero la osteoporosis es la pérdida de la densidad ósea. Entonces, cuando se ve la pieza, evidentemente se ve como si tuviera más espacios, como si tuviera más poritos, y entonces de ahí viene el término de osteoporosis. Finalmente tenemos histerectomía. ¿Qué será la histerectomía? Histerectomías, hemos dicho que algunos sufijos nos sirven para denominar procedimientos. Y ectomía era extirpar o quitar, ¿no? Histeros o hister era útero. Entonces ahí tenemos la extirpación del útero, que se denomina histerectomía, que es una cirugía, es un procedimiento quirúrgico para extirpar el útero. Entonces, cuando ustedes les pasen la guardia o les toque leer el expediente de algún colega y lean la mujer ha sido sometida a una histerectomía, entonces ustedes ya van a entender que lo que requiere decir es que la paciente ha sido sometida a una cirugía para la extirpación de útero, ¿no? Pero en realidad con poner histerectomía ya entendemos que es un procedimiento en el cual han extirpado el órgano, ¿no? Entonces es así como se construye las bases de la terminología médica en la mente y que ustedes distingan desde ahora les va a servir para en realidad para el avance de todos los años, porque en todas las materias hay mucha terminología médica, ¿no? Y mucha terminología que incluso se va a ir repitiendo, que ustedes van a ir como dilucidando, dándose cuenta de qué es esto, ¿no? Desde qué se está hablando y ya no va a ser raro, así cuando les pregunten qué es hemorragia, qué es esto, ustedes ya con las raíces van a poder evidenciar de qué se está hablando para poder definir posteriormente. Obviamente el significado no es igual que la construcción latina muchas veces o la construcción antigua, pero nos da la idea y nos ayuda a entender el significado, ¿no? Eh, Ustedes han escogido esta carrera que de repente para algunas va a ser muy larga, es una carrera larga y durante todo este tiempo ustedes van a aprender y acuñar más terminología médica. Aquellos que requieran realizar especialidad, subespecialidad, alta especialidad que existe actualmente, pues van a estar más familiarizados con el área que ustedes elijan, ¿no? Entonces les va a servir todos estos conceptos y raíces para desde ahora empezar a estudiar, ¿no? Yo sé que ¿cuál será la mejor forma de adquirir terminología médica? Leyendo libros, leyendo, estudiando y viendo para que posteriormente sea mucho más sencillo, ¿no? La bibliografía del tema está aquí, como saben ustedes, es abundante. Se proyecta la bibliografía para que ustedes sepan de dónde hemos adquirido la información, ¿no? De dónde se ha adquirido todos los datos. Sin embargo, no quiera decir esto que ustedes deben estudiar, se repite una vez más esto, todos los libros que están ahí, es decir, lean los artículos, lean todo lo que se menciona, los libros, etcétera, porque en realidad es bastante información solamente para un tema y que ustedes intenten leer todo va a ser complicado. Es por eso que se considera que las diapositivas son la fuente de información oficial en estas clases, ¿no? Eh, Ese es el tema de hoy. Sí les había mencionado que tiene un poco menos de contenido que el previo, es decir, es un poco más breve, pero es igual de interesante. Nos habla de la terminología médica
y cómo debemos irla introduciendo de a poco a nuestro avance, ¿no? Ahora, ya hacemos 262, bueno. Entonces, independiente, bueno, el tema de la siguiente semana, como ya les he mencionado, recién lo voy a tener y ustedes probablemente se enteren el siguiente lunes que tenemos clases, pero todo lo que es comunicados de exámenes, cuando las diapositivas, con su coordinación. ¿No? ¿Alguna duda, alguna cosa que quieran mencionar, chicos? No están silenciados, pueden activar su micrófono. Sin Buenas ninguna, tardes, buenas disculpe, tardes. ¿podría poner las primeras diapositivas? Sí, claro que sí, voy a volver a pasar todo con un lapso de más o menos 3 segundos cada una para aquellos que no han alcanzado a sacarle fotito o algo, porque yo sé que me graban, que sacan fotitos, realmente no hay problema, porque lo que ustedes están buscando es estudiar, ¿no? Y si ustedes tienen y buscan medios para eso, ya. Entonces voy a proyectar, así que un ratito nos limitaremos de comentarios y cosas que puedan tapar la pantalla para que yo pueda proyectar. Muchas gracias, Lidia. Sí, claro. Ahí está. Uno, dos, tres. Voy pasando. Ay, perdón, perdón, muy rápido. Ahí está. Disculpe, tengo una pregunta. ¿Vamos a avanzar solamente terminología médica o también vamos a avanzar o tenemos que estudiar también terminología griega o terminología latina? Lo que pasa es que la terminología médica es terminología latina y griega, obviamente referido a la medicina. No tienen que ir a estudiar el latín entero, ¿no? ¿Se imaginan? Ustedes saben que la cuna de la ciencia está ahí, entonces van a encontrar hasta términos físicos, matemáticos, etcétera, que no es lo ideal. Ahorita estamos buscando todo lo referido a terminología médica, no el latín como idioma ni el griego como idioma, sino lo que nos sirva para dilucidar las bases de todo lo que son los términos que van a ir utilizando. Gracias. Listo. Disculpe, licenciada, ¿Sí? ¿podría volver a explicar la diferencia entre raíz y radical? Claro que sí, justo ahorita vamos a llegar y yo le explico, no hay problema. Cuando hablamos de raíz, hablamos de la palabra, del derivado original, ¿no? Entonces, ahorita justo vamos a llegar, hablamos de la palabra de la cual se deriva. Y cuando hablamos de radical, hablamos de un derivado de la raíz que sirve para conjugar otras palabras, ¿no? Entonces, la raíz es el término completo, ¿no? El significado esencial que nos da la palabra y el radical es aquel que se usa para combinar y formar una palabra mucho más grande, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, hemos visto que se puede formar términos complejos y se puede formar incluso algunos que tengan sufijo y prefijo, no es raro, ¿no? Hay bastante variedad en la terminología médica. Entonces, si hablamos de raíz, la palabra esencial, de dónde viene, a dónde de dónde, la primera palabra, la original, de que ha venido de las raíces latinas, griegas, y cuando hablamos de radical, hablamos de un derivado de esa palabra que se usa para complementar o para formar palabras más complejas. Ya, ahí están los Oiga, cuadritos. Ese sería el primero, el segundo y el tercero. Ya está. Entonces, habiendo proyectado todo de nuevo, pero ahora sí hayan alcanzado todos a sacarle la fotito. doctor, Listo. tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Quién me habla? Ahí está. Mm, La pregunta es en la cual otros términos en relación como la esplenomegalia o la osteomalacia, fisoso y atrogénico, tampoco tiene va a tener relación con este tema, ¿verdad? Entre otros términos anatómicos.
Claro que sí, por ejemplo, ¿qué me has dicho? Hay que, Estimulación o esplenomegalia, por ejemplo, ¿no? Esplenos es vaso, es el vaso, el ujú, órgano del vaso, ¿no? Y megalia es grande, entonces una esplenomegalia es un vaso con un aumento de tamaño anormal, ¿no? Es un vaso grande. Entonces, así existen bastantes términos que no están aquí, porque imagínense si yo les introduciría todos los términos médicos, son bastantes, ¿no? De hecho. Pero sin embargo, ustedes, como ya conocen que existe esta forma de determinar, tienen que ir viendo la raíz, ¿no? Como hemos visto esplenos, que ser esplenos, buscar vaso. Entonces, probablemente todo lo que es esplenos es vaso. Entonces, no solo hay esplenomegalia, hay esplenectomía, por ejemplo, que es la extirpación del vaso. Ectomía es extirpación y esplenos es vaso. Entonces, tienen que ir viendo las raíces así. No es que tenga o no tenga que ver con el tema, porque en realidad el tema es general, es amplio, es grande. Entonces, este tema lo van a encontrar en todas las materias prácticamente, ¿no? Porque en todo hay terminología médica y la misión de ustedes es ir viendo de dónde viene o qué significa cada prefijo, cada sufijo y cada radical utilizado en formar la palabra, ¿no? muchas gracias, doctora. Eh, Listo, chicos. muy buenas tardes. Le tenía una duda. Estaba viendo que en las diapositivas está como raíz lo que es cardi, de corazón, pero en el ejemplo está como cardio. Entonces, ¿cómo puedo identificar si es una raíz o una radical? Cuando la palabra es una raíz, normalmente se usa sola, chicos. Y cuando es radical es cuando se usa combinada. Esa sería la gran diferencia, ¿no? Si estábamos como cardiomegalia, pues estamos usando un radical de cardios que puede ser igual, ¿no? O sea, que puede sonar igual, pero que nos está sirviendo para construir otra palabra. ¿Entendido, chicos? ¿O explico otra vez? Listo. Muy bien, chicos, hemos terminado con 264. ¿Quién se habrán unido al final? Verán la grabación nomás, ¿ya? Nos vemos entonces el siguiente lunes en el mismo horario. No creo, no nos vemos otro día, solamente el lunes y pues nos vemos para el siguiente tema, la siguiente clase. Que les vaya bien, es lunes, con toda la energía, buena, que tengan buena semana y puedan aprender mucho, mucho. ¿Listo? Nos vemos entonces el siguiente lunes. Chao, chicos. Chao, Liz.